Buenos días, jóvenes, soy David Sosa y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la cinemática. Bueno, empecemos. La cinemática es una rama de la mecánica que se encarga de estudiar el movimiento, pero sin considerar las causas que lo producen, ¿no? Más adelante sabremos que dichas causas son las fuerzas. Ahora, si queremos estudiar el movimiento, debemos definir ciertos elementos, ¿no? Y esos elementos los vamos a ver en dicho gráfico. Entonces, el primer elemento a definir sería el observador, que es aquel que describe el movimiento del móvil, que sería el segundo elemento. Y el móvil es aquel que realiza el movimiento. En este caso tenemos como observador a una persona y como el móvil a una mosca, ¿no?, que se encuentra en movimiento. Seguido de eso, vamos a definir el vector posición, representado con un vector R minúscula, ¿de acuerdo? Y la función de este vector posición va a ser ubicar espacialmente al móvil en un sistema de coordenadas, ¿no?, o respecto a un sistema de coordenadas. Supongamos que este móvil empieza su movimiento en este punto y termina en este otro. Así que respecto al origen de coordenadas, trazamos el vector posición inicial, R sub i, y el vector posición final, R sub f. R sub f. Muy bien. A partir de estos dos vectores se define un nuevo vector llamado vector desplazamiento. Y es aquel vector que va de la posición inicial hacia la posición final. De esta manera. Él sería el vector desplazamiento. Muy bien. Como este vector desplazamiento es la diferencia entre las dos posiciones, entonces podemos generar una pequeña fórmula. El vector desplazamiento será igual a la posición final menos la posición inicial. Esto también se puede escribir como variación de posición. Muy bien. Seguido tenemos al recorrido, que se representa con una letra E minúscula, ¿no?, donde el recorrido es la longitud de la trayectoria, siendo la trayectoria esta línea imaginaria que describe el móvil a lo largo de su movimiento. ¿Está bien? Ahora definimos la velocidad media como la variación de la posición con respecto a la variación del tiempo. De esta manera, ¿ya?, la velocidad media. Seguido tenemos a la velocidad instantánea, que se define a partir de un límite. El límite en el que el intervalo de tiempo tiende a cero. ¿De qué? De la velocidad media, es decir, de la variación de posición sobre variación de tiempo. Esto es igual a la derivada de la posición respecto al tiempo. ¿Sí? Así es como se define una derivada, ¿no?, a partir de un límite. Esto se usará, pues, en ciertos problemas, ¿no?, ¿de acuerdo? Porque esto ya es parte de cálculo. Muy bien. Y definimos la rapidez como el módulo de la velocidad, ya sea para la velocidad media o para la velocidad instantánea. ¿De acuerdo? Así como he definido la velocidad media y la velocidad instantánea, también se puede definir la aceleración con unas fórmulas muy parecidas a estas. ¿De acuerdo? Continuemos. Una vez definidos los elementos del movimiento, vamos a estudiar los movimientos, ¿no? Empezando por el más sencillo de ellos, que vendría a ser el movimiento rectilíneo uniforme, o también conocido como MRU. Ahora, el MRU presenta
tres características importantes, las más resaltantes. La primera de ellas sería que no posee aceleración, tiene aceleración nula. La segunda es que posee una velocidad constante. Y la tercera es que su trayectoria es rectilínea. ¿De acuerdo? Ahora, más abajo tenemos un pequeño esquema que hace referencia al MR1. Es un esquema muy sencillo de entender, en el que un cuerpo, un móvil, presenta una velocidad que debe ser constante, y a medida que transcurre el tiempo, este se desplaza una cierta distancia. Este es el esquema del MR1, ¿no? En su forma más sencilla. Luego, tenemos a las ecuaciones del movimiento. Dichas ecuaciones van a hacer referencia a las magnitudes cinemáticas, ¿no? Como son la posición, la velocidad y la aceleración. Entonces, completemos estas ecuaciones. Respecto a la primera característica, la aceleración es nula. Por lo tanto, la aceleración, que debería depender del tiempo, en este caso es igual a 0. La velocidad es constante, así que esto se representaría con una letra V, pero con la condición que esto de acá sea constante. ¿Está bien? Y que la trayectoria sea rectilínea. Bueno, en este caso, debido al punto número 2, la posición varía linealmente con el tiempo. Es decir, que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo, ¿no? Donde en todas estas ecuaciones se considera que el tiempo es mayor o igual que 0. Muy bien. Seguido de las ecuaciones, vamos a graficar dichas ecuaciones, ¿no? En un sistema de coordenadas. ¿Está bien? Donde el eje horizontal va a ser para el tiempo y el eje vertical va a depender si es posición, velocidad o aceleración. Entonces, para graficar la posición respecto al tiempo, si ustedes recordarán de su curso de álgebra, esta ecuación es de carácter lineal, por lo tanto su gráfica es una línea recta, ¿no? Que sería así. ¿Está bien? Acá trazamos. Ahora, cuando el tiempo es 0, la posición debe ser igual a la posición inicial, a este valor, x sub i. ¿De acuerdo? Y para un tiempo arbitrario, tenemos una posición final o arbitraria, ¿no? ¿Está bien? Este sería el gráfico de la posición respecto al tiempo en el MRU. Muy bien. Ahora, de este gráfico nosotros podemos obtener algo muy importante, que se obtendría de esta manera. Si trazamos acá, vamos a formar un pequeño triángulo. ¿De acuerdo? Este pequeño triángulo rectángulo, sus catetos vienen a ser, uno de ellos, la variación de la posición, en este caso, variación de x, y el otro cateto sería la variación del tiempo. ¿Está bien? Entonces, respecto a este ángulo, podemos decir que la tangente de θ es igual al cociente entre la variación de la posición y la variación del tiempo. ¿Esto que me vendría a dar? La velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, en un gráfico en un gráfico posición versus tiempo, la tangente del ángulo de inclinación es igual a la velocidad. O mejor dicho, la pendiente de la recta es igual a la velocidad. Continuemos con el gráfico de la velocidad.
Como la velocidad es constante, debido a esta ecuación, su gráfica es simplemente una línea horizontal. Así. ¿De acuerdo? Este sería el gráfico de la velocidad. Muy bien. Entonces, de este gráfico también podemos obtener algo resaltante. El área bajo la gráfica, en este caso esta área físicamente representa al desplazamiento. Entonces, si a esto lo representamos con una letra A, esta área va a representar, bueno, no exactamente el desplazamiento, pero sí a su módulo, o sea, la distancia. ¿De acuerdo? En un gráfico velocidad versus tiempo, el área bajo la gráfica representa la distancia. ¿De acuerdo? Hay que dar un pequeño detalle, es que si este gráfico está sobre el eje del tiempo, o sea, encima de él, esta distancia va a ser considerada positiva. Pero si el gráfico está bajo el eje del tiempo, esta distancia va a ser considerada negativa. Muy bien. Y finalmente, para la aceleración, el gráfico es más sencillo, porque en el MRU la aceleración no depende del tiempo, ¿sí? Es decir, la aceleración es igual a 0. Ese gráfico se representa así, con una línea horizontal, ¿no?, que indicaría que para cualquier tiempo la aceleración siempre va a ser igual a 0. Muy bien, no tiene mucho detalle por ahora, ¿no? Porque en otros movimientos como el MRV o el movimiento armónico simple, el gráfico de la aceleración tiene otra forma, ¿no? Muy bien. Ahora, para terminar de explicar lo que es el MRU, vamos a dar dos casos especiales que son muy trabajados en este tema, aparecen en los problemas, y vienen a ser el tiempo de encuentro y el tiempo de alcance. Bueno, en el tiempo de encuentro tenemos a dos móviles que se encuentran en la misma dirección, pero se mueven en sentidos opuestos, uno al encuentro del otro, de esta manera. Cada móvil tiene su respectiva rapidez. En este caso tenemos al móvil de la izquierda con una rapidez v sub 1 y el móvil de la derecha con una rapidez v sub 2, que inicialmente están separados una distancia d. Y la pregunta es, ¿qué tiempo demorarán los móviles en encontrarse, ¿no? O sea, ¿en qué tiempo ellos se van a cruzar? Dicho tiempo, que se representa con t sub e, tiempo de encuentro, va a ser igual a la distancia de separación inicial sobre la suma de rapideces. Sería v sub 1 más v sub 2. ¿De acuerdo? Y de forma análoga tenemos al tiempo de alcance, en el que los móviles también están en la misma dirección, pero en este caso se mueven en el mismo sentido, ¿no? Uno al alcance del otro. Acá hay un pequeño error en el gráfico. Hay que borrar esta parte. Ya está. De igual manera, los móviles presentan su respectiva velocidad, v sub 1 y v sub 2. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, están separados una distancia d y el tiempo de alcance sería igual a la distancia sobre la diferencia de rapideces. Sería v sub 1 menos v sub 2. Hay que tener en cuenta que v sub 1 debe ser mayor que v sub 2 para que así él lo pueda alcanzar al otro. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, acá acabaría la parte teórica de esta
Primera explicación de cinemática. ¿Está bien? Habiendo resaltado, a ver, como recordatorio, a lo que es la cinemática, sus elementos principales. ¿Está bien? Y empezando a estudiar los movimientos, ¿no? Como es el MRU, ¿de acuerdo? Que recuerden es el más sencillo de todos los movimientos, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver una serie de problemas, 6 para ser exactos, ¿sí? 6 problemas, donde nos vamos a relacionar con la forma de resolver, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, empecemos, jóvenes. Tenemos el problema número 3. Y este problema me dice que dos móviles A y B están separados 500 metros y parten al encuentro con rapideces constantes de 7 y 8 metros sobre segundo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tardarán en estar separados 200 metros? Entonces, un detalle es que la pregunta no me especifica si es que van a estar separados 200 metros por primera o segunda vez. Así que tenemos que dar ambas respuestas. Muy bien. Lo que yo recomiendo es que en todos los problemas de física, o en la mayoría de ellos, ustedes siempre realicen un gráfico, ¿no? Para que se den una mejor idea del problema, ¿no? En qué consiste. Imaginarse cómo sería realmente. Así que representemos gráficamente este problema, ¿no? Dos móviles separados 500 metros. Entonces dibujemos. Supongamos que acá tenemos un móvil A y 500 metros hacia la derecha a un móvil B, que se mueven al encuentro, ¿no? Él se va a mover a la derecha y él a la izquierda. ¿Está bien? Con rapideces de 7 y 8. 7 metros sobre segundo y él con 8 metros sobre segundo. Muy bien. Ahora, este problema lo voy a resolver utilizando la ecuación del movimiento para la posición. ¿Sí? Voy a utilizar esta ecuación para ambos móviles. Así que para tenerla en cuenta lo voy a escribir otra vez. X, que depende del tiempo, es igual a X inicial más la velocidad inicial por el tiempo. La velocidad por el tiempo, ¿no? ¿Ya? Esta va a ser nuestra ecuación con la que vamos a trabajar. Ahí está. Ahora, para utilizar esta ecuación es necesario definir un sistema de coordenadas. ¿Está bien? En este caso, el origen de dicho sistema de coordenadas lo voy a elegir en el punto A. ¿Sí? Ahí está. Este va a ser el eje X. Y acá va a estar su origen, 0. Muy bien. Por lo tanto, si está alejado 500 metros, esta coordenada en X sería 500, ¿no? Muy bien. Ahora utilicemos la ecuación de la posición para ambos móviles. Empecemos. X sub A para el móvil A será igual a su posición inicial. Como ven, A al inicio se encuentra en la posición 0. Así que esto de acá sería 0. Más la velocidad de A, que sería igual a 7 metros por segundo. Pero como A se está moviendo a la derecha, esta velocidad es considerada positiva. Así que podemos escribirlo como más 7. Y esto multiplicado por el tiempo. Esto va a ser igual a 7t. Ahora para B.
la posición de B será igual a su posición inicial, que es 500 metros a la derecha, pongo menos porque la velocidad de B está dirigida hacia la izquierda. O si desean lo puedo escribir como más menos 8 por el tiempo. Lo que me resulta 500 menos 8t. Ya tengo las dos posiciones de A y de B en función del tiempo. Ahora, el problema me impone que ellos van a estar separados 200 metros. ¿Cómo represento esto? ¿Cómo represento que ellos estén separados 200 metros? Eso lo hago así. La diferencia de la posición entre A y B debe ser igual a 200. ¿Ya? Pero acá hay un detalle, ¿no? ¿Cuál es el detalle? Que esto sería si es que si la posición de A es mayor que la posición de B. Pero yo no sé si es que luego de un tiempo la posición de B es mayor que la posición de A. Así que para prever eso, para anticiparme a ese detalle, vamos a poner el valor absoluto. ¿Está bien? Y esto me va a garantizar dos respuestas, que vendría a ser para la primera y para la segunda vez que estén separados 200 metros. Entonces, reemplacemos. Bien. X sub A, que es 7t, menos X sub B, que sería 500 menos 8t. Pero como esto va a ser multiplicado por un signo negativo, quedaría menos 500 más 8t.